Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Estamos en 2GM Pacific, en Manila. Nos encontramos ahora mismo en una situación un poco peculiar porque... a ver, dame un segundito que tengo que hacer aquí una cosita. Vale. Nos encontramos en una situación peculiar ya que, bueno, pues conseguimos destruir una... pues creo que fue una choza, ¿no? Sí, destruimos una choza de la parte central, ¿vale? Nos quedaría este edificio, nos quedaría esta choza, esta cabaña y aquí otro edificio que evidentemente no va a ser bastante complicado. Y comentar que en el turno anterior, bueno, más bien en el vídeo anterior, pues esta unidad pues acabó con nuestro tanque, con nuestro blindado. Hay que joderse con una MG a tomar por culo la bicicleta. Soy muy mal hablado, lo sé, pero que muy mal hablado. Con una HMG, ¿vale? Que tiene, como veis, tenía factor de penetración de 4, con lo cual pues complicado. Menos mal que no me gasté nada de nada, ningún puntito extra para ponerle MG al tanque, aunque si lo hubiese puesto, bien sabe, a lo mejor hubiese hecho incluso más daño. Muy bien, pues venga, vamos a empezar este turno 3, ¿vale? Que venga, vamos a coger nuestra chuletilla, ¿vale? Bueno, este de capacidades, este es de aquí, turno de juego. Pues venga, vamos a continuar, ¿vale? A ver, un momento, voy a colocar bien el tablerito, que lo tenía un poco descuadrado. Vale, fenomenal. Pues venga, termino los efectos de juego, que no hay ningún efecto de juego. Vamos a, ahora, se generan los puntos de acción del Estado Mayor, ¿vale? Cartas y línea de suministros. Vale, fenomenal, tenemos aquí línea de suministro, ¿vale? Tenemos 1, 2, porque tenemos dos líneas de suministros. 3, ¿vale? Porque tenemos aquí los operadores de radio. 4, porque este operador de radio también me da. Y 1, 5 por el Estado Mayor. Pues venga, fenomenal. Pues 3, 4, 5, ¿vale? Pues tenemos aquí 5 puntitos guapos. Muy bien, ahora cogemos dos cartas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Estas son las que tenía yo en la mano. Más otras 2, 6, 7. Vale, vamos a ver si puedo bajar yo aquí algo. Vamos a ver de manera gratuita, guapa. Vamos a ver. No tengo para bajar nada que sea gratuito. Infantería pensada, infantería montada y especiales. Jopetas. Jopetas. Vale, puedo... A ver, yo creo que voy a bajar esto. O este de aquí mejor, con la HMG. Yo creo que va a ser mejor esto con una HMG. ¿Vale? Yo creo que sí. HMG serían 3 puntos. ¿Cuánto tengo? 2, 4, 6, 7. Tengo 7 puntos. Serían 2, 3 y 3, 6. Y me quedaría con el cañoncito guapo. Fenomenal, pues ya tengo la estrategia hecha, ¿vale? Bueno, ahora os iré comentando. Fenomenal, aunque ya lo habéis visto lo que pienso hacer. Ahora bien, lo que no sabéis es dónde lo voy a colocar. Vale. Venga, vamos a ello. Entonces, ahora, movimiento. Venga, vamos a movernos un poquito. Vamos a mover este aquí, ¿vale? Este también va a venirse... no, este se va a quedar aquí. Este operador de radio se queda aquí, ¿vale? Este sí va a tirar para acá todo lo que pueda. Y este se va a quedar aquí debido a que, como lo muevo aquí, este me va a disparar y me va a destrozar. O sea que no me va a compensar. Vale, fenomenal. Pues ya he movido, ¿vale? Ya he movido, porque ahora mismo... Hombre, podría plegar aquí. Como me muevo 1 y 2, 1 y 2... No, es que me va a destrozar. Es que me va a destrozar. No, no me compensa. No me compensa en absoluto. Vale, pues me quedo como estoy, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger... ya que hemos hecho esto, hemos movido las unidades, ahora me tocaría desplegar las unidades. Voy a desplegar la infantería pesada con el HMG. Ahora bien, ¿dónde lo voy a poner? Pues eso todavía no lo he pensado. A ver, dame un momento que coja por aquí el HMG. Vale. Que lo tengo por aquí. Y voy a desplegar también pues el cañón. Este cañón guapo que tiene penetración de 4. Con 6 o más pues hago... La verdad que es un poco mierda, porque con 6 o más hago impactos. Solo con 6 o más. Un poco mierda sí que es. Porque tiene alcance de 3.
Para destruir esto a lo mejor me vendría bien. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer. En un momento voy a pensar, ¿vale? A ver dónde puedo colocar estas cartas porque... a ver dónde puedo hacer mayor impacto. Porque, claro... Bueno, dame un segundo. Venga, voy a pensarlo y os lo digo ahora. Vale, pues ya está. Ya lo tengo yo aquí más o menos pensado cómo lo voy a hacer. Dejo aquí el cañón de artillería, ¿vale? El tipo 1 este de 47 milímetros y la infantería pesada con la ametralladora plegada, ¿vale? De momento está plegada. Ahora es mi fase de ataque que yo creo que lo voy a desplegar y voy a empezar a pegar tiros como si no hubiese un mañana. Vale. Pues ya no puedo desplegar más, ¿vale? ¿Cuánto he gastado? He gastado 2, más 1, 3 y 3, 6. Pues me voy a quitar 2, 4, 5 y 6, ¿vale? Me queda solo un puntito de acción o de lo que queráis llamarlo, ¿vale? Un puntito para poder comprar. Y venga, pues ya con esto ya lo tengo por aquí apañado. Lo que voy a hacer es darle la vuelta a esto porque lo puedo hacer y disparar, pues no habría ningún problema. Lo que no puedo hacer es desplegar, o sea, plegar y moverme y después desplegar y toda la pesca. Eso en un mismo turno no se puede hacer, ¿vale? Pues venga, fenomenal. Turno de disparos. Vale, pues voy a pegar tiros con este, ¿vale? 1 y 2, tiene alcance 2, no habría ningún problema. Como tiene alcance 2, pues tengo que sacar un 9 o más. Pues vamos, venga, ¿dónde está mi calaverita? 9 o más, pues... Un 5, nada, naranja de la China. Vale, pues venga, vamos con el otro operador. 1 y 2, vamos a ver si la cabaña la puedo destruir. Pues nada, un 3, tampoco, nada de nada. Muy mal todo, ¿eh? Muy mal. Pues vamos a ver. Con el arma principal de la infantería pesada, 1 y 2, ¿vale? Tiene alcance de 2, no habría ningún problema. Con 5 más, impacto. Vale, sale un 6. Un 6 hago 2 impactos, ¿vale? Y tiene penetración de 3. Vale, pues a este le quedan 2 puntos de vida. Pues le ponemos aquí y le quedarían 2 puntitos de vida. Vale, ahora con el HMG, ¿vale? Voy a disparar al edificio. Disparo al edificio, sin ningún problema. Tiene blindaje de más 2, le daría un blindaje de más 2 a estos de aquí, ¿vale? Al enemigo. Con lo cual lo tengo que destruir como sea. Pues venga, ¿qué necesito? Con el HMG necesito... Perdón. Con el HMG necesito un 4 más para impactar. Pues venga. ¡Buah! Un 1. Nada, cagada, ¿vale? Pues nada, pues venga, pues vamos con el cañón. Con el cañón para impactar también aquí al edificio. Con un 6 o más, impacta. Pues venga, hoy va. Un 7. Vale, pues con un 7 son 2 impactos. Pues venga, 2 impactos para el edificio. Fenomenal, ¿vale? El edificio, ojo, aquí puedes elegir si disparar al edificio o disparar al enemigo directamente, ¿vale? Bueno, en mi caso yo prefiero... Bueno, sí, prefiero disparar al edificio y a tomar por culo la bicicleta, ¿vale? Pues venga. Así me hago cuanto antes con los objetivos. Vale, pues venga, con el HMG 1, 2 y 3, acordaros que aquí no hay línea de visión. Lo que sí puedo hacer es destruir este de aquí, esta unidad de aquí, y ya me la quito de encima, que sería una opción. Sería una buena opción. Yo creo que sí que va a ser una buena opción. Yo creo que sí. A ver, dame un segundo. Que me lo piense bien. Yo creo que sí. Venga, vamos a eliminar este de aquí, ¿vale? Venga, vamos a tirar el dadete. Vamos a ver si... 3, vale, pues he fallado, con lo cual ya no hago nada más. Ahora sería mi ataque básico, que podría destruir la choza esta, pero no me interesa porque esta choza, bueno, pues me da un poquito de cobertura en caso de moverme. Así que nada de nada. Vale, pues ya he terminado mi turno, ¿vale? Estamos en el turno 3, que no lo he puesto yo por aquí. Y ya no habría nada más que hacer. Ahora dice voltear los marcadores desactivados, no hay nada que voltear, ¿vale? Descartar el exceso de cartas, un máximo de 7, pues 1, 2, 3, 4, 5, no tengo exceso de cartas. Y finalizar el turno, pues ya hemos finalizado el turno. Vale, pues ya es turno del bot. Vale, pues terminan los efectos que haya en juego, que no hay ninguno. Estado mayor,
que genera, pues son 3 puntitos para el enemigo, ¿vale? 3 puntitos para los americanos, ya lo tenemos por aquí, 2, 3, ¿vale? Los dejo por aquí mismo, lo mismo da. Y ahora coger las 7 cartas, vale, pues 1, 2, 3, 4, ¡hola! 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, hola, lo que lo ha llevado aquí, una M4, madre mía. Madre mía. Vale, pues va a jugar una carta. Lo primero, vamos a ver qué es lo que va a hacer el... a ver dónde tengo yo aquí. ¿Qué es lo que va a hacer el bicho, ¿vale? Vamos a ver. El bicho, ¿qué va a hacer? Pues ahora, el resto de turnos, para determinar la actitud de la IA, se tienen en cuenta estos modificadores en la tabla. Vale. Cada línea con unidades de IA, pues más 3, más 4, ¿vale? Pues línea solo tiene estas de aquí, ¿eh? Solo tiene esta y esta de aquí. Con lo cual será pues más 3, no, más 4 porque aquí tienen más de una unidad, ¿vale? Sería más 4, vale. Ahora, escenario histórico, vale, la IA en el objetivo, más 2. Están en los objetivos, así que no habría ningún problema. Pues ya está, pues son 4 más 2 son 6, perfecto. Cositas, todos, vale. Por cada línea con unidades de jugador, pues menos 1, ¿vale? Pues aquí sería un menos 2, ¿vale? Porque aquí lo pone, porque tengo más de una unidad. Menos 2, menos 3, menos 4, con lo cual de momento tiene un más 2 por los objetivos. Y ahora, línea de suministros de la IA rota, pues es que no tiene línea de suministros aquí, así que esto no se cuenta, ¿vale? Así que hay que sumarle solo un más 2. Pues venga, objetivos, es defensivo, ¿vale? Defensivo, vamos a ver, vamos a tirar el dadete verde. ¿Dónde está el dadete verde? Aquí, dadete verde. Ay, si yo era el verde, ¿no? Y el blanco eran los enemigos. Ya no me acuerdo. Bueno, da igual, venga, el verde para los enemigos, ya no me acuerdo cómo estaba esto. Vale, un 4 más 2 son 6. Pues va a ser defensivo hacia el objetivo, ¿vale? Se va a quedar, va a intentar apoyar todo lo que pueda el objetivo. Vale, pues sin romper línea de suministro. Bueno, evidentemente aquí no tiene línea de suministro, le da absolutamente igual, ¿vale? Vale, fenomenal. Pues venga, pues vamos ahora mismo a la fase... Bueno, pues ya sabemos lo que va a hacer, ¿vale? Que va a ser... pues reforzar los objetivos, ¿vale? Reforzar se refiere a... Estos se colocarán por estas zonas donde está el resto de objetivos y estos se moverán hacia los edificios, ¿vale? Pues venga, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya hemos dicho que habíamos robado por aquí las 7 cartas. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice mover las unidades, ¿vale? Bueno, lo primero que va a hacer va a ser replegar, o sea, desplegar. ¿Y qué va a desplegar? Pues evidentemente, pues vamos a verlo, porque no estoy yo muy seguro que va a desplegar. A ver, vamos a ver. ¿Qué va a desplegar? Tenemos que tirar el dadete, que se me ha olvidado, para ver qué es lo que despliega, ¿vale? Un 9, más 2, 11. Vale. Pues nos venimos aquí. Va a intentar desplegar, pues, mirad, ¿cómo se llama esto? Un transporte, ¿vale? O un blindado, como queréis llamarlo, un cañón, ¿vale? Artillería. Aquí pues sería un camioncito también que tiene aquí una historia, ¿vale? O un blindado, o jugar una carta de apoyo, o un avión. Bueno, pues en este caso va a ser o un cañón, o bien de artillería, o bien pues un vehículo. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que había por aquí un vehículo, así que lo prioritario va a ser un vehículo. Son 3, efectivamente. Como cuesta 3, pues solo va a poder poner 3. Pues venga, pues 3. No puede comprar la MG porque no tiene suficientes puntos, ¿vale? Son 3, pues 3. Hala, pues a tomar viento, pues lo deja ahí. Estos 3 puntitos que le habíamos asignado, pues patatín patatán. Muy bien. Y ahora pues se tiene que mover. Ahora se va a mover. Vale, estas las guardamos. Y se va a mover. Este de aquí se moverá aquí, ¿vale? Para obtener este objetivo también. Este de aquí se moverá para dejar paso al resto de personal. Esto de aquí lo tendrá que plegar, evidentemente, porque ya hemos visto que tiene que dirigirse para reforzar la zona
toda la zona esta de objetivo, y este de aquí se moverá aquí, y este se va a mover aquí, y este pues evidentemente se moverá aquí, ¿vale? Y ya con esto pues hemos terminado la fase de movimiento, ¿vale? Pues fenomenal. Bueno, este de aquí se mueve 3, ¿vale? Como no me tiene que atacar, simplemente reforzar la fase movimiento. Bueno, podría haber 1, 2 y 3. Podría venirse aquí perfectamente. Podría venirse aquí. Este lo podemos dejar aquí, podría quedarse aquí sin ningún problema. Y ahí quedaría reforzado ya lo que sería toda la zona central esta. Lo que pasa es que, claro, aquí la cabaña me la cargué, pero vamos, así sin más. Vale, fenomenal. Pues ya lo tenemos apañado. Muy bien. Pues venga, turno ahora del disparo. Pues venga, vamos a ver a quién dispara. Este, pues 1 y 2 o 1 y 2, lo mismo da. Yo creo que va a disparar aquí porque lo va a tener, bueno, lo tiene bastante jodido, ¿eh? Dificultad +1/+1, dificultad +1/+1. Bueno, pues lo mismo da lo mismo, ¿vale? Intentará destruirme a 1 y 2. A este de aquí. Va a disparar aquí, ¿vale? Va a disparar aquí, ¿por qué? Porque este tiene mayor cantidad de puntos. Este tiene 2 puntos. Acordaros que la IA siempre va a atacar a que tiene mayor puntuación, ¿vale? Bueno, pues ya está, pues venga, la granada solamente funciona a 1 de distancia, ¿vale? Con lo cual no va a poder lanzarla, pero sí que va a lanzar el dadete para ver qué es lo que sucede. Tiene que sacar un 6 o más. Vale, sale un 4, con lo cual ha fallado el disparo. Mi infantería pesada respira tranquilamente, sabiendo que por lo menos en esta ocasión no ha podido sufrir daño. Vale, fenomenal. Pues ahora sería cuestión de estos de aquí, ¿vale? La infantería ligera, que pueden disparar a 2 aquí sin ningún problema. ¿Y qué necesitan sacar? Un 5 o más. Bueno, esto sí que me van a impactar. 5 o más, colega. Eso sí, solamente hacen un daño, ¿eh? Vale, un 1. Perfecto. Perfecto. Pues no me hacen absolutamente nada. Vale, y ahora este de aquí que solamente hace, pues mirad, solo tiene alcance de 2, ¿vale? No lo enseño por aquí, con lo cual no va a llegar a disparar a ningún lado. Fenomenal. Fenomenal. Venga, pues ahora tocarían estos de aquí. 1, 2, no hace nada. 1, 2, tampoco. 1 y 2, tampoco. Como lo tienen plegado la HMG para poder moverse, pues no pueden hacer nada. Como lo han plegado en este turno, pues así se queda, ¿vale? Pues venga, vamos a ir al turno 4. Jugamos el turno 4, vamos para allá. Claro que sí. Venga. Turno 4. Terminan los efectos de juego, no hay ninguno, vale. Se generan los puntos de acción. Vale, fenomenal. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. Pues esta vez me gano 6 puntitos. Guapos. Pues a ver, 2, 4, 6 y 1, 7. Copetas, pues no hay forma de que pueda ganar más, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Joder! Bueno, pues nada, pues 7. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien. Pues venga, pues ahora ya sería robar 2 cartitas. A ver qué jugamos. A ver. ¡Ah! Perfecto. Perfecto, vamos a ver. Perfecto, perfectísimo. Porque gracias a mi general puedo jugar esta carta. Esta carta la puedo jugar y bajar otra. Y bajar otra. Gratis. Así que estas dos las puedo bajar con el coste de 2 solo, ¿vale? No voy a jugar ni francotirador ni nada de nada. Y después ya me podría ir, sería coste de 2, me quedarían 5. Podría bajar esto. Y esto tiene obuses, que los obuses es contra edificios le da un +2. ¡Oh! ¡Oy! Vale. Venga, vamos a hacer cositas guays. Venga. Lo que voy a hacer, voy a mover esto. A ver. Puedo. A ver cómo me lo monto. Dejadme pensar cómo me lo voy a montar. ¿Cómo me lo puedo montar? Yo creo que voy a mover este aquí, ¿vale? Voy a mover este aquí. Este creo que lo voy a mover aquí también, ¿vale?
Y este le voy a mover aquí. Así. Así ya tengo más zonas de suministros. Vale. ¿Por qué no me estoy yendo para allá? Pues porque... Pues no lo sé por qué no. Sinceramente no tengo ni idea por qué no lo estoy haciendo, pero bueno. Debería perfectamente... De hecho, sí. Perfectamente podría entrar ahora mismo por aquí y quedarme solo. Bueno, en esta zona, ¿vale? En esta zona roja no puedo entrar. En teoría no puedo entrar, ¿vale? Vamos a ver. Venga, vamos a bajar primero el cañón, que cuesta 5, ¿vale? El cañón lo voy a poner aquí. Tiene un alcance de 4. 1, 2, 3 y 4. Llegaré aquí y llegaré aquí, así que no habría ningún problema. Ahora, unidades especiales. Con esto son 5, ¿vale? Este me cuesta 5 para bajar. Que lo tenemos ahí, coste de 5. No se mueve, ¿vale? Este no se puede mover, así que he hecho muy bien en haberlo dejado aquí, haber movido este cañón. Esa artillería. Esta infantería, ¿qué es lo que voy a hacer con ella? Con esta infantería puedo coger qué penetración tiene. Penetración de 3. Ese tiene blindaje de 4. Vamos a ver. Vale, voy a poner uno aquí, ¿vale? Y gracias, lo voy a poner, y gracias a mi general Homa, ¿vale? Desplegar una segunda carta con el mismo nombre en el mismo turno reduce su coste de despliegue a 0. Así que voy a jugar la misma carta, ¿vale? De unidades especiales y le voy a poner, pues, aquí. ¿Vale? Y ya está. Fenomenal. Pues ya lo tengo todo desplegado y todo apañado. Venga, vamos a gastar ahora los puntitos. Hemos dicho que son 5 y 2, 7. Fenomenal. Pues entonces me gasto todo lo que tengo. 2, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Los 7 que tengo pues se van por ahí a paseo, que tampoco es que los necesite ahora mismo para nada más, porque no tengo así cartas de apoyo. Carta de apoyo solo tengo esta, la de bayonetas, con lo cual tampoco me va a venir regulero. Vale, y encima tiene coste de 1. Bueno, así, con coste de 1 hubiese hecho algo. Vale, pues venga. Turno mío, o sea, turno ya de disparar, ¿vale? O sea, ya movido, desplegado, pues ya me toca disparar. Los operadores, voy a disparar. A ver, con los operadores, ¿cuánto daño hago? Hago daño de 1. Pues venga, voy a ver si puedo impactar aquí, ¿vale? A los marines de reconocimiento. Vamos para allá, venga, vamos allá. Saca un 8. Con un 8 impacta. ¡Uy, no! Necesitaba un 9 para impactar. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, esto ya está. Ahora, este de aquí va a intentar destruir la choza, ¿vale? Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Un 10, perfecto. Un 10 es un crítico. En teoría un crítico, pues sí. En este caso le podríamos coger y decir, venga, ha hecho un crítico, destruye. Como son solo 2 puntos, pues a tomar por culo, ¿vale? A tomar viento. Pues venga, pues la choza se va al garete, ¿vale? Pues muy bien, muy apañado, muy todo lo que tú quieras. Pues esto ya está todo. Ahora faltaría pues mis soldados. Aquí vamos a empezar por las unidades especiales 1 y 2, con lo cual nada. La infantería pesada 1 y 2, vale, fenomenal. Vamos a empezar con el disparo normal, ¿vale? Que tiene alcance de 2. Necesito sacar un 5 o más. Un 6, perfecto. Pues un impacto, ¿vale? Le queda solo un impacto más. Vale, ahora, la HMG va a disparar a los marines de reconocimiento directamente, ¿vale? Vale, un 7. Un 7 son 3 impactos, creo recordar, con la HMG. A ver, dejadme ver. Con la HMG, exacto, a 3 de distancia, 3 puntos de daño, ¿vale? Como he sacado un 7, no ha sido un crítico, pero bueno, aún así, estos marines se van a tomar viento, ¿vale? Estos se mueren. Pues venga, fenomenal, esto se muere, esto lo devolvemos a la caja. Y perfecto, ¿vale? Y ya está, o sea, me quedaría por destruir esto de aquí. Bueno, vamos a ir poquito a poquito. Cosas guapas, cosas guapas. Venga, con el cañón. El tipo 1. Voy a disparar aquí, ¿vale?
a esta infantería, unidades especiales. Pues venga, vamos a ello. Necesito sacar un 6 o más. Sale un 5, nada, he fallado, así que no puedo hacer nada. Vale, pues venga, ahora con el tipo 96 este de 150 milímetros voy a por el edificio directamente. Pues venga, vamos a sacar, necesito sacar un 5 más. Vale, sale un 5. Tiene obús, así que al ser un obús se le suma un más 2 de impacto, así que son 5 puntos de impacto. 5 puntos de impacto. Más 3 que le hago ahora, pues este edificio queda destruido, ¿vale? Está completamente destruido. No sé si tiene por aquí ruinas. Sí, aquí está, ruinas, ¿vale? Escombros. Ah, no, pero estos son escombros. Esto no. Esto naranja china. Vale, pues el edificio pues se va a tomar por culo. Así de claro. Edificio solo infantería, blindaje de más 2, dificultad para impactarle más 2 o más 3, ¿vale? Bueno, pues ya está. O sea que lo he destruido. Lo he destruido. A ver qué dice. Junio de 1944. Nada, porque esto de escombros es para junio de 1944 y estamos en 1942. Lo hemos destruido, así que la carta esta se va fuera. Vale, ya solo nos quedaría este edificio de aquí y este de aquí, ¿vale? Y ya con esto completaríamos pues el tinglado. Vale, estos puntos de activación o lo que queráis se van también fuera. Y ahora vamos con este de aquí. Voy a disparar 1 y 2 primero, ¿vale? Perfecto. Voy a disparar con su disparo normal, ¿vale? Con su disparo normal y corriente. Un 8, ¿vale? Con un 8 pues evidentemente muere, ¿vale? Porque un 8 es un crítico, así que se muere directamente esta infantería a tomar viento. Fenomenal. A ver, dame un momento que ponga por aquí las cositas. Vale, pues venga, este se muere. Y ahora con la HMG, que tiene 3 de distancia, voy a disparar al edificio, ¿vale? Voy a disparar al edificio, porque tienen aquí muy buena cobertura. Tienen muy buena cobertura. Y es que le daría un más 2. Es que no voy a poder. No voy a poder. Con el más 2 tendría que sacar un 6 o más. Tendría que sacar un 6 o más. Y es que va a ser complicado. Va a ser muy difícil hacer daño aquí. Puedo intentarlo, Puedo intentarlo. Venga, va. Voy a intentarlo. Voy a disparar a la unidad esta de aquí, ¿vale? Venga, vamos a ver qué es lo que sale. Vamos, venga. Con un 6 o más. Ha salido un 5. Había que probar, ¿vale? Ha salido un 5, con lo cual no hace absolutamente nada. ¿Vale? Y ahora, estos de aquí, 1 y 2, que no pueden disparar a nadie y ya no podemos hacer más, ¿vale? Pues aquí ha terminado mi turno. Ha terminado mi turno. Pues regulero, ¿vale? Un turno bastante regulero. Sí, he destruido aquí un edificio, he hecho algunas bajas, pero mi intención es lo de la retaguardia, los que están aquí. De hecho, yo creo que voy a empezar a entrar en los siguientes turnos ya por esta zona de aquí, ¿vale? Voy a empezar a moverme, porque así les intento acorralar por ambos lados. Venga, fenomenal. Cositas. A ver, que se me va por aquí. Turno de juego, vale. Ya hemos disparado. Voltear, no hay nada que voltear. Descartar, vamos a ver cuántas cartas tenemos. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? 4 cartitas, con lo cual no me hace falta. Y bueno, había dicho antes que tenía una carta de apoyo, pero no, tengo esta también, la de trampas. Tengo la de trampas, fenomenal. Ya fin del turno, vale, pues venga, turno del enemigo. Pues vamos a tirar el dadero de 10 para ver qué es lo que va a hacer. Venga, pues sale un 5. Un 5, pero antes de nada, antes del 5, tenemos que ver. Tienen esto de aquí, que sería un más 4, que en realidad sería un menos 4 por todo lo que tengo yo. Como antes sería solo un más 2, así que sería un 7, ¿vale? Un 7, sería un 7, por todo lo que conté. Por todo lo que contamos anteriormente, ¿vale? Esto no ha cambiado absolutamente nada, simplemente ha cambiado que no tenía por aquí alguna de infantería o alguna unidad o alguna historia, pero vamos, no ha cambiado prácticamente nada. 7, viene aquí, se mueven hacia el objetivo, ¿vale? O sea, aquí hay que intentar apañar, avanzar hacia el objetivo sin romper la línea, así que, pues nada. Reforzar y avanzar, al fin y al cabo, reforzar es lo que hemos hecho, ¿vale? Que ha sido ponerse a aglomerarse todos en una misma zona.
y ahora va a tener que avanzar. En este caso avanzar va a tener que ponerse, pues por ejemplo este se tendrá que poner aquí, o este, es que aquí solamente puede entrar la infantería, ¿verdad? Solo infantería y artillería. Vale, pues entonces este podrá ponerse aquí, o venirse, o sí, ponerse aquí perfectamente. Estos se vendrán para acá y este se vendrá para acá, ¿vale? Y este de aquí pues vendrá hacia este lado para intentar apañar todo lo que hay. Vale, fenomenal. Pues ya está. Pues ya lo tenemos aquí, que es lo que vamos a hacer. Ya lo tenemos. Vale, como hemos sacado... Vamos a sacar aquí para ver la prioridad que va a tener. 5 más 2, 7. Vale, tenemos por aquí las prioridades. Pues la tenemos ya aquí de un cañón de artillería, infantería y demás cositas. Por cierto, no hice una cosa en el turno anterior que no me lo habéis dicho, ¿vale? Todas estas cartas de aquí se van a garete. Venga. Y se queda uno de cada, ¿vale? Uno de cada se queda. Y ahora tiene que robar 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. Vale, fenomenal. Fenomenal. Y ahora robamos 3 puntitos para que pueda gastarlo en lo que quiera. ¿Y en qué va a querer? Pues bueno, pues aquí tiene que desplegar en lo que hemos visto antes, un cañón de artillería, pero vale 6, con lo cual no va a poder. Como no puede, pues lo que va a hacer va a ser los marines. ¿Cuál de ellos? Tenemos que ver cuál de ellos. ¿Cuál de ellos? A ver, tendrá que ser este de aquí o este de otro. Va a ser siempre el de mayor coste. Siempre va a ser el de mayor coste. El de mayor coste. Pero claro, es que me obliga... Según esto me obliga a poner uno... Me obliga a bajar este, pagarle una granada y el cuerpo a tierra. ¿Vale? Bueno, cuerpo a tierra, en este caso el coste es 0. Pero es que me obliga a esto. Me obliga a este. Pues nada, pues lo ponemos aquí. ¿Por qué sé que me obliga a bajar este? Bueno, pues mirad, por esto mismo. Por esto mismo de aquí, ¿vale? Como veis, infantería me obliga a cogerle un arma pues secundaria, ¿vale? Y además de una habilidad. La habilidad de cuerpo a tierra ahora mismo lo tiene gratuito, con lo cual no hay ningún problema, ¿vale? Pues ya está. Pues venga, pues va a gastar 2. Gasta 2, se va a reservar 1 y va a coger por aquí pues una granadita. A ver si soy capaz de cogerlo. Venga, con mis pincitas guapas. Cogemos por aquí la granadita, ¿vale? Epa, vamos a ver. La granadita se la ponemos y apañado. Todo muy bien hecho y muy bien dicho y muy bien de todo. Fenomenal. Pues ya está. Ahora turno de movimiento. Pues eso. Este se moverá aquí. Puede moverse aquí perfectamente. Este se moverá aquí. ¿Vale? No puede entrar. Pero este ya sí podrá entrar en el siguiente. Este se viene aquí y este se viene aquí. Y ahora esto van a poder desplegar la MG y pegarme tiros y vamos, y dejarme solo. Vale. Y aquel de allí, bueno, pues se mueve también en dirección hacia el objetivo, que es este de aquí, ¿vale? Este y estos dos de aquí. Muy bien. Pues venga, ya es turno de disparo. Ya hemos desplegado, ha movido y va a disparar así sin que hubiese un mañana. Pues venga, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por el más fácil, aquel de allí, 1 y 2, no llega a ningún lado. Pues venga, ahora vamos con este. Este va a desplegar evidentemente la HMG, ¿vale? La HMG, y ahora sí que me va a disparar, pues, a ver, aquí me puede disparar. Me puede disparar aquí. Tiene penetración de 4, 1, 2 y 3. Como este tiene el mismo coste que este, ¿vale? Yo puedo elegir. Así que me disparará al cañón, sin problemas. Pues venga, va a disparar al cañón. Va a disparar al cañón con el HMG. Pues venga, vamos a ver. Con el HMG sale un 9. Un 9 creo que es un crítico, ¿verdad? Con la HMG por lo menos. A ver. HMG, efectivamente, es un 9. Me impacta, ¿vale? Me destruye, no sé cómo lo hace, pero penetra el blindaje, ¿vale? Y me mata a los soldados y me destruye la artillería, pero vamos, sin más, ¿vale? Sin ningún miramiento. Ya me imaginaba que iba a pasar. Vale, vamos con este de aquí. ¿Vale? Pues 1, 2 y 3, pasa lo mismo, tengo blindaje de 4
Pues venga, que sea lo que tenga que ser. Un 2, ¿vale? Ha fallado, menos mal que ha fallado, con lo cual no me hace absolutamente nada de nada. Fenomenal. Ahora estos de aquí me disparan, no llegan. Ahora este de aquí tiene penetración de 4, blindaje de 4, me puede disparar, necesita sacar un sexto más, ¿vale? Sale un 3, ¿vale? Este ha disparado, sale un 3, con lo cual no me hace daño. Y ahora falta este de aquí, ¿vale? Porque 1, 2 no llega, 1, 2 no llega, pero este si llega 1, 2 o 1 y 2, lo mismo da, queda lo mismo, ¿vale? Pues venga, cualquiera de ellos. Con un 5 más impacta. Pues un 1. Perfecto, perfecto. Ha sacado un 1, no me impacta a ninguno. Pues fenomenal, ¿vale? Pues así, pues lo estáis viendo, que de momento no me ha hecho absolutamente nada. Vale, pues fin de los disparos por parte de los americanos, ¿vale? Vamos ahora a la fase de volteo, ¿vale? No hay nada que voltear, nada que hacer, ¿vale? La fase de descarte se tiene que quedar solo con uno de cada, con lo cual se quedará con este porque vale más, evidentemente. Este se va al garete, se descarta, y esto de aquí se descarta, así que se queda con estos tres, ¿vale? Hay que quedarse con uno de cada, pues se queda con estos tres. Fenomenal. Fenomenal, muy bien. Pues ya estamos en la fase de descarte y ya la parte de fin de turno, ¿vale? Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque ya se va a hacer esto ya a 40 minutos, no menos. Es que cada turnito, como veis, ya empieza a ser de 15-20 minutos cada turno, ¿eh? Se pone aquí la cosa bastante chunga. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Bueno, ante todo, daros las gracias por estar aquí, por suscribiros, por verme, y vernos, ¿no? Porque también Lorelai participa. Y aquellos que no estéis suscritos, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, que hacemos directos los fines de semana, también por aquí evidentemente en YouTube. Y comentaros alguna cosilla, que aquí se está poniendo la cosa guapa, guapa, guapa. Como veis, he amenizado mucho el tema del uso del bot, ¿vale? Que sé que muchos os habéis quejado, me habéis dejado en comentarios, incluso en redes sociales, que el uso del bot es un truño, es mucha historia. Bueno, pues como veis, lo he amenizado un poco, simplemente hago 2 tiradas de dado, pim pam, hay que mirar qué prioridades tiene y se acabó, ¿vale? Es la mejor manera de jugar a esto, porque si no, os volvéis tarombas, y yo creo que así lo amenizo, y yo creo que va más fluido, y yo creo que así os gusta más, ¿vale? Pues nada, lo dicho, gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!